¿Tienen su Biblia? A ver, todos tienen su Biblia. Muy bien. Que no se nos olvide, ¿verdad? Puedes tener también tu teléfono ahí o tu computadora, está bien. Pero bueno, siempre debemos de tener la palabra. También dónde anotar, dónde escribir todo. Yo sé que a veces hablo muy rápido, ya me dijeron, no se preocupen, que de repente hablo muy rápido. Voy a tratar de repetir las cosas. Pero si no, recuerda que puedes tomar los cursos también en Teachable y recuerda que también te enviamos después el link para que puedas ver estos videos en repetición. Pero bueno, vamos a iniciar con esta clase. Se llama Lágrimas de Profeta. Venimos estudiando a los profetas mayores. Ya estudiamos a Isaías. Y hoy, pues, vamos a estudiar el libro de Jeremías. Vamos a ver, ¿verdad? Ahora, no solamente vamos a estudiar profecías antiguas ni datos históricos, no. Hoy vamos a ver el corazón de un hombre que, pues, que entendió algo que muchas generaciones a lo mejor olvidan muy fácilmente, que es el pecado no es algo pequeño. No es un simple error sin consecuencias, porque cuando Dios disciplina, no es un accidente, no es un capricho, realmente es algo serio y es algo con propósito. Ahora, vamos a estudiar el libro de Jeremías. Ahora, ¿quién es Jeremías? Bueno, a Jeremías se le conoce como el profeta llorón. ¿Cuántos sabían eso, verdad? El profeta llorón. A mí me llamó mucho la atención cuando algunos años hace que lo supe y bueno, me interesó saber por qué se le llamaba así el profeta llorón. Ahora, ese nombre no aparece así tal cual en la Biblia, ni fue un apodo oficial que le pusieron en su tiempo, no. Más bien, con el paso de los siglos, tanto en la tradición judía como en la cristiana, pues se le empezó a llamar así, ¿no? Cuando empezaron a leer sus escritos y que notaban algo muy, muy particular en este profeta. Cuando los estudiosos, cuando los rabinos estudiaban el libro de Jeremías y después el de Lamentaciones también, se daban cuenta de algo que no veían en otros profetas. Ninguno mostraba tanto dolor personal en lo que él estaba diciendo, en lo que él estaba escribiendo. Eh, Vemos a un Isaías que habla con firmeza. Vemos a un Ezequiel que usa imágenes muy impactantes y muy simbólicas. Vemos a un Daniel que tiene visiones impresionantes. Pero Jeremías llora. Así es. Llora mientras predica, llora mientras le advierte al pueblo, llora mientras ve que nadie escucha y llora cuando finalmente se cumple pues lo que había anunciado. Y lo más impactante es que después de escribir 52 capítulos enfrentando el pecado del pueblo, pues todavía no termina, porque luego escribe otro libro completo que se llama Lamentaciones, que también vamos a estudiar aquí, y que literalmente significa llorando, lamentaciones. Es como si su ministerio entero pues estuviera envuelto en lágrimas. Pero vamos a conocer más de él, de Jeremías y cómo expresa su dolor. Vámonos, ¿tienes tu Biblia? Por favor, vámonos a Jeremías y vamos a Jeremías 4:19. Jeremías 4:19, si tienes ya ese versículo, por favor, levanta tu mano para que yo te pueda dar la palabra. Dave, ¿cómo estás? Bienvenido. Saludos ¿hasta dónde? Nuevo León. Monterrey, Nuevo León. Adelante, Jeremías 4:19. ¿Qué tal, mis hermanos? Buenas tardes. La palabra de Dios dice en Jeremías 4:19: mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Amén. Gracias, Dave. ¿Qué versión es? Reina Valera, pastor. Reina Valera, pero es la Sí. 2015, si no me equivoco, ¿verdad? No, es la 1960. Ah, sí, mira, porque yo tengo otra que es, bueno, puedes practicarlo, prácticamente lo mismo. Ay, mis entrañas, me duelen las paredes de mi corazón se conmueve dentro de mí. No callaré porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra.
Muchas gracias, Dave. Bendiciones hasta Monterrey, México. Ahora, bueno, se diga como se diga, de todos modos es un lamento, ¿verdad? Vemos este dolor de Jeremías y seguramente en otras versiones dirá un poco diferente, pero lo que tenemos que ver aquí es justo cómo Jeremías se está expresando. Ahora, él habla dice, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. En aquel tiempo, cuando sonaba una trompeta, no era para anunciar una fiesta o una ceremonia, realmente era era una señal de alarma. Era como decir, bueno, prepárense porque ahí viene el enemigo. Y cuando la gente escuchaba ese sonido de trompeta, sabía que algo grave estaba por ocurrir. Ahora, Jeremías habla de esa trompeta porque en su interior, pues ya estaba escuchando la guerra antes de que llegara. Él ya lo veía. Dios le había mostrado lo que iba a ocurrir. Él sabía que Babilonia iba avanzando y que la ciudad iba a caer, que habría muerte, que iba a haber cautiverio y lo más doloroso de todo, sabía que el pueblo no estaba listo espiritualmente para poder enfrentar eso. Y es por eso que lloraba. No lloraba porque fuera débil, no lloraba porque se sintiera fracasado, lloraba porque su corazón estaba en sintonía con Dios. Y entonces, de esta manera, sentía el dolor que Dios sentía al ver a su pueblo tan lejos de él. Y aquí es donde todo empieza a conectarse, porque las lágrimas de Jeremías no nacen de una emoción descontrolada y lloraba solo porque sí. No, nacen del pecado persistente del pueblo y del juicio que se iba acercando. Ahora, para entender este mensaje de Jeremías debemos entender el momento histórico. Y vamos a ver qué pasaba en ese momento. Jeremías comienza su ministerio en el año 13 del rey Josías. Más o menos, si tú estás anotando algún tipo de fechas, es alrededor del 627 antes de Cristo. 627 antes de Cristo. Durante este reinado de el rey bueno, Josías, así se le conoce también. Pero ¿por qué se le considera a Josías un buen rey, verdad? Josías sube al trono siendo niño. Por favor, ve y lee esta historia de Josías. Es muy, muy impactante. Pero bueno, es rey, lo hacen rey aún siendo niño de 8 años. Y su padre, su abuelo, anteriores reyes, ¿verdad? Habían sido muy, muy idólatras, extremadamente idólatras. Manasés, su abuelo, había llenado Jerusalén de altares paganos, incluso aún dentro del mismo templo. Pero Josías fue diferente. Nos dice la palabra que a los 16 años comenzó a buscar él al Señor. Después, a los 20 comenzó a limpiar el país de ídolos. Y a los 26 ordenó reparar el templo. ¿Qué pasó en este tiempo? Bueno, en este tiempo hay una restauración del templo y el sumo sacerdote encuentra el libro de la ley. Probablemente encontró Deuteronomio y bueno, eran libros que habían sido olvidados por los reyes anteriores. Y cuando le leen a Josías este libro, lo que hace Josías es rasgar sus vestidos en señal de arrepentimiento. Ahora, lo que hace Josías es no solamente llorar, ¿verdad? Arrepentirse y quedarse ahí, no. Josías destruye los altares paganos, quita sacerdotes idólatras y celebra una de las Pascuas más grandes de los tiempos, de sus tiempos. Ahora, externamente fue una reforma grande, una reforma impresionante. Pero aquí está el problema. El corazón del pueblo no cambió realmente. Obedecían por la presión real, ¿verdad? Bueno, si tu rey te lo está diciendo, pero no obedecían por una convicción espiritual. Y es ahí donde Jeremías entra en escena. Aunque había un buen rey, el pueblo pues era apóstata. Eso significaba que habían abandonado espiritualmente a Dios, aunque mantuvieran una apariencia religiosa.
Y Dios ya había establecido un principio ya desde antes. Para esto vámonos a Segunda de Crónicas 7:14, por favor. Segunda de Crónicas 7:14. Si me puedes ayudar. Segunda de Crónicas 7:14. Si lo tienes, por favor, levanta tu mano. Son unos libros antes. Segunda de Crónicas 7:14. ¿Qué tal, Tere? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bendiciones, buenas tardes. Buenas Eh, tardes. Te Segunda de escuchamos. Crónicas 7:14, ¿verdad? Así es. Ok, dice la palabra de Dios así. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde... Creo que se congeló un poquito la señal, pero bueno, vamos a continuar. Aquí lo tengo. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora, claro, Josías empieza a hacer todo esto. Es parte de este proceso, es parte de esa promesa que también varios siglos antes se había visto y estaba en estos libros, pero una reforma externa no garantiza una transformación interna. Puedes limpiar altares como lo hizo Josías, pero también pueden seguir adorando en secreto. Y así lo hizo el pueblo. Y cuando el corazón no cambia, pues el problema solamente se va agravando, se va aplazando, porque no basta con cambiar hábitos externos. Dios busca realmente una transformación interna. Y eso nos conecta con el siguiente punto, porque aunque hubo un buen rey como Josías, el pecado del pueblo pues seguía acumulándose. Y ahí es donde entra Babilonia. Vámonos a Babilonia. Vamos a avanzar un poco en esta historia. Eh, Vamos a ir profundizando, ¿verdad? Un poco más sobre qué es lo que pasaba. Y Babilonia no era simplemente un reino más que quería crecer. En ese momento era la nueva superpotencia del mundo. Habían derrotado a Siria, y que por años fue el imperio dominante. De hecho, habían ya tomado el reino del norte, y ahora estaban expandiéndose con mucha fuerza. Donde Babilonia ponía el ojo, tarde o temprano ponían el pie también y tomaban esa tierra. Entonces, Jerusalén no era cualquier ciudad pequeña, perdida en el mapa, que nadie viera, no. Estaba ubicada en un punto estratégico, en un punto clave, en medio de muchas rutas comerciales importantes que conectaban África con Asia. Entonces, controlar Judá significaba tener influencia económica y militar prácticamente en toda esa región. Pero el problema no era solamente estratégico. Judá había tomado decisiones políticas pues muy arriesgadas, porque bueno, se había rebelado contra Babilonia, dejó de pagar tributo, buscó alianzas con Egipto para poder protegerse. En fin, humanamente hablando, era a lo mejor una jugada política. Obviamente ellos estaban buscando la independencia, pero desde el punto de vista humano era una guerra entre naciones. Desde el punto de vista espiritual es algo más profundo. Era una disciplina. Vamos a verlo porque antes déjame hacerte una aclaración. Eh, yo mencioné Judá, ¿verdad? Ahora, Judá o Israel, eh, porque a veces puede causar un poco de confusión. Después del reinado de Salomón, el reino se divide en dos. El reino del norte, que se llama Israel, donde había 10 tribus y su capital era Samaria, estas 10 tribus de Israel. Y después se divide el reino del sur, que se llamaba Judá, y estaba compuesto principalmente por las tribus de Judá y de Benjamín. Y su capital era Jerusalén. Entonces,
Bueno, en el año 722 antes de Cristo, el reino del norte, Israel, fue conquistado por Asiria y muchos de sus habitantes fueron deportados y dispersados. Y con el tiempo, esas tribus se empezaron a mezclar con otros pueblos. Por eso se habla de las 10 tribus perdidas y bueno, ahí realmente es donde empiezan a dispersarse por todo el mundo, ¿verdad? Ahora, desde ese momento, el único reino que quedó en pie fue Judá, el reino del sur. Entonces, ¿por qué es que seguimos a veces escuchando el nombre de Israel, verdad? Bueno, pues porque después de la caída del reino del norte, el nombre de Israel dejó de ser solo un nombre político, geográfico, y volvió a ser un nombre espiritual y nacional. Es decir, políticamente solo existía Judá, pero espiritualmente seguía siendo el pueblo de Israel, el pueblo del pacto. Por eso es que los profetas, incluyendo Jeremías, a veces dicen Judá, cuando hablan del reino específico del sur, y otras veces te van a decir Israel, cuando están hablando del pueblo de Dios en general. Entonces, bueno, esto es muy importante entenderlo porque cuando Jeremías predican, el reino del norte, cuando él ya está predicando y está hablando, el reino del norte ya no existe. Él está hablando principalmente a Judá, pero muchas veces usa el nombre de Israel para recordarles su identidad como este pueblo del pacto. Y aquí, pues, hay una enseñanza también muy poderosa. Judá había visto cómo el reino del norte había caído por su idolatría y aún así no aprendió la lección. Y así, pues, es que Dios le revela a Jeremías algo que nadie quería escuchar. Babilonia no venía solo por una ambición imperial, venía como un instrumento de juicio para el pueblo de Israel. Dios iba a usar esa potencia extranjera para corregir a su propio pueblo. Y vamos a leerlo esto que nos dice la palabra en Jeremías 27:6. Jeremías 27:6, por favor, si lo tienes, levanta tu mano. Jeremías 27:6. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Desde dónde te conectas? Hola, me conecto desde Buenos Aires, Argentina. Bienvenida. Gracias. Jeremías 27:6, por favor. Bueno, dice la palabra, ahora mismo entrego todos estos países en manos de mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta las bestias del campo he puesto bajo su poder. Muchas gracias, Andrea. Dime, ¿qué versión estás usando? Nueva versión internacional. Nueva versión internacional. Muchas gracias. Bien, bendiciones hasta Buenos Aires, Argentina, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Andrea. Bueno, en la versión Reina Valera dice, y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Ahora es importante ver aquí, Dios llama a Nabucodonosor mi siervo, no porque fuera creyente, sino porque estaba cumpliendo un propósito divino. De hecho, esto tómalo ahora actualmente, cómo están pasando muchas cosas que están a favor del pueblo de Dios, ¿verdad? Y que vemos a líderes que no precisamente, eh, a lo mejor, eh, son cristianos, como los podríamos llamar, o son parte del cuerpo de Cristo, pero bueno, a Nabucodonosor Dios los llamó mi siervo. Y esto era impactante para Israel. ¿Por qué? Porque Jerusalén era la ciudad del templo, era el lugar donde habitaba la presencia de Dios. Y ellos pensaban que nunca iba a ser destruida, pero Jeremías anuncia que sí lo va a hacer, que sí va a ser destruida. Jeremías 38 2 al 3, por favor. Jeremías 38 2 al 3, si lo tienes, por favor, levanta tu mano para que me ayudes a leerlo. Era un mensaje devastador, ¿verdad? Abel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Desde dónde te conectas? Dios le bendiga, hermano. ¿Sí se escucha?
Sí, te escuchamos Ah, bien. ok, sí. Yo vivo en México, en Mexicali, Baja California, frontera con Estados Unidos. Desde ahí les mando un Bendiciones abrazo a todos. hasta Baja California. Sí, Adelante, sí, gracias, Jeremías pastor. 38, 2 y 3, por favor. Dice la palabra de Dios, así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Amén. Muchas gracias, Abel. Fuerte. Bendiciones hasta México, Baja California. Entonces, bueno, esto era inconcebible para Israel, ¿no? ¿Cómo? Si estaba la presencia de Dios ahí. Jerusalén era la ciudad del templo y ellos pensaban que era intocable. Cuando el pueblo de Dios confía más en su identidad religiosa que en su obediencia, en una obediencia real, entonces es cuando se expone al juicio. Y eso mismo nos pasa hoy en nuestros días. Porque ahora entendemos por qué Jeremías lloraba, ¿no? Porque él estaba viendo cómo iba a caer la ciudad que representaba la gloria nacional y espiritual de Israel también. Y ahí, después de hablar tan fuerte sobre el juicio, Dios no solo se queda en la advertencia, también les empieza a mostrar alguna esperanza. Y ahí es donde vemos el sermón del alfarero. Vamos a ver el sermón del alfarero, por favor. Ve a Jeremías 18. Ahorita te voy a decir justamente en dónde me vas a ayudar a leer. Todavía no levantes la mano para que yo dé una referencia. Jeremías 18. Pero cuando Dios empieza a hablar, lo hace de una manera muy sencilla y visual. Le dice a Jeremías que vaya a la casa de un alfarero. Imagínate esa escena. Aquí tengo atrás una escena que más o menos pudimos hacer para que sea más fácil, pero era un taller común con una rueda girando, las manos llenas de barro del alfarero. En esa época, el alfarero era alguien que tenía control total sobre lo que estaba haciendo, ¿verdad? Él decidía la forma, el tamaño y aún el propósito para lo que se iba a usar esa vasija. Y el barro no opinaba, no dirigía, no discutía, dependía completamente de las manos que lo estaban moldeando. Y eso es lo que Dios quería que Jeremías entendiera y que el pueblo de Dios también entendiera, que así como el barro depende del alfarero, pues ellos dependían totalmente de Dios. Ahora sí, Jeremías 18:6, Jeremías 18:6, si lo tienes, por favor, levanta tu mano, Jeremías 18:6. Joana, Joana, adelante. Bendiciones desde donde se conectan. Hola, Bendiciones. Hola, Joana ahí Jefferson, y Jefferson. Bendiciones, bienvenidos. dale. ¿Desde dónde los saludamos? ¿Hasta dónde los Desde, saludamos? desde Ecuador, Guayaquil, Sergio Tural. Bendiciones a Ecuador y a Guayaquil. Me gusta mucho esa ciudad y su comida también. Dale. Bendiciones. Adelante, por favor. Ya, el Jeremías dieciocho versículo seis. 6 dice, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Muchas gracias. Bendiciones hasta Ecuador, ¿verdad? Gracias. Bendiciones y Guayaquil. Gracias. Ahora, la imagen es muy clara y fácil de entender. Mientras el barro está suave y húmedo, pues el alfarero puede trabajarlo, puede cambiarle la forma, corregirlo, empezar de nuevo si algo sale mal. ¿Has visto eso, no? A lo mejor has trabajado ya tú con barro, puedes volverlo a formar, ¿verdad? Pero cuando ese barro se endurece, ya no se puede moldear, ya no se puede ajustar. En ese punto, lo único que queda es romperlo. Y eso es exactamente lo que Dios estaba diciendo. Todavía están a tiempo, todavía pueden cambiar, todavía pueden dejarse
moldear. Mientras el corazón no se haya endurecido por completo, siempre hay oportunidad de una transformación. Y Dios siempre va a preferir moldearte antes de quebrarte. Él quiere corregirnos, ajustarnos, formarnos, formar nuestro carácter, no destruirnos. Pero cuando el corazón se endurece, cuando dejamos de escuchar, cuando ya no queremos cambiar, entonces, pues ese proceso va a cambiar. Si no nos dejamos moldear cuando somos un barro suave, pues vamos a correr el riesgo de terminar como un barro endurecido que solamente va a poder romperse. Así que mientras todavía puedes escuchar a Dios, pues es tiempo de que suavices tu corazón, ¿verdad? Y seguimos, ¿no? Ahora sí vamos a poder entender mejor lo que viene después. Y es este simbolismo del jarrón roto que, que, que vemos con Jeremías, Jeremías 19, 10 y 11, Jeremías 19, 10 y 11. Ahora, Dios le dice a Jeremías que ya no vaya donde hay barro en proceso, ya no, sino ahora que vaya y que compre un jarrón ya terminado, ya endurecido. No algo que todavía se puede moldear. Un jarrón que ya pasó por el horno, que ya está duro, firme, que está ya listo. Ahora, ¿por qué es importante este detalle? Porque ese jarrón representa al pueblo. Ya no es barro suave, es un corazón endurecido, un pueblo que ha escuchado advertencias una y otra vez, pero no quiere cambiar. Entonces Jeremías aquí hace algo impactante. Lo rompe públicamente. No lo hace en privado, no en un acto pequeño, lo estrella frente a toda la gente ahí, como una señal clara de lo que iba a pasar si seguían en esa actitud. Maritza, ¿qué tal? Bienvenida. Tú tienes por ahí Jeremías 19, 10 y 11, por favor. Amén, buenas tardes. Buenas tardes. Dice Jeremías 19, 10 y 11. Así es. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más, y en Tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. Amén. Amén. Muchas gracias, Maritza. ¿Hasta dónde te saludamos? De mi precioso El Salvador, El Salvador. Bendiciones hasta sí, El Salvador. el país Muchas más seguro. gracias. Amén, sí, sí, sí. Yo estuve ahí el año pasado o antepasado, y me emocionó ver mucho estos cambios, así que felicidades. Muchas La presencia gracias. de Dios debe seguir ahí también. Muchas gracias. Amén. Gracias. Bendiciones, Maritza, y bendiciones hasta El Salvador. Ahora, lo que dice es que este barro ya pasó por el horno, ¿verdad? Ya no está suave, ya no se puede trabajar, está duro. Y cuando el barro llega a ese punto, pues ya no se puede rehacer, solamente se puede romper. Y aquí el mensaje es muy claro. El tiempo para dejarse moldear se está acabando. Si no hubo cambio, cuando era fácil corregir, entonces lo que viene es el quebranto. Dios primero habla suave y advierte, corrige, llama al arrepentimiento, pero si esas advertencias se ignoran una y otra vez, pues la siguiente etapa es más fuerte. Y eso es lo que hace Jeremías al romper ese barro, esa vasija de barro. Porque persistir en el pecado, pues siempre va a traer consecuencias. No porque Dios sea cruel o sea malo o quiere echar a perder tu vida, no, sino porque la realidad espiritual funciona de esa manera. Por eso es que esa lección es sencilla y también es importante al mismo tiempo, es muy seria. No esperes a que Dios tenga que quebrar lo que pudo moldear mientras todavía estaba suave. Y entonces vemos al pueblo de Judá, al pueblo de Israel, eh, pues ser exiliado, ¿verdad? Finalmente en el año 586
antes de Cristo, ocurre lo que Jeremías había estado anunciando por años. Jerusalén cae. Jerusalén cae en manos de Babilonia. El templo es destruido, los muros de la ciudad son derribados, la ciudad queda completamente arrasada. Muchos mueren en la invasión, otros son encadenados y son sacados de su tierra. Y esto es importante entenderlo bien. No fue solamente una mudanza organizada, ¿verdad? Y todos salieron muy bonito. No, no fue un traslado organizado y programado. Fue una marcha forzada, muy larga, humillante, de más de 1.000 kilómetros hasta llegar a Babilonia. Imagínate tener que caminar esa distancia, vigilados por soldados, quizás sin mucha comida, sin agua, dejando atrás todo lo que conocías. Pierden su tierra, pierden el templo, pierden su independencia como nación. Las deportaciones habían comenzado un poco antes, si tú lees ahí. Primero se llevaron a jóvenes preparados y con potencial, como Daniel, que vamos a estudiar también a Daniel y a sus amigos, ¿verdad? Entonces, ellos fueron deportados antes porque van escogiendo a quienes se van llevando. Luego a los artesanos, soldados, líderes, personas capacitadas. Y Babilonia lo que hacía era, quería debilitar a Judá y al mismo tiempo quería también aprovechar su talento. Y ahora ese exilio pues va a ser muy largo, son 70 años. 70 años lejos de su templo, 70 años viviendo en una cultura extranjera, 70 años enfrentando las consecuencias de decisiones pues que no quisieron corregir cuando estaban a tiempo. Así que fue una generación completa aprendiendo en tierra ajena lo que no quisieron aprender en su propia casa. Y es precisamente en este contexto, no en un contexto de comunidad, sino en este contexto del exilio, eh, donde llega este mensaje de parte de Dios. Y vamos a leerlo en Jeremías 29, 4, 7. Por favor, si lo tienes, ayúdame a leerlo. Jeremías 29, 4, 7. Flor, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Desde dónde te conectas? Ahí puedes activar tu audio. Ahí Sí, estás. ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Dios bendiga. Buenas tardes. Desde Guayaquil, Ecuador. Guayaquil, Ecuador también. Bienvenida y te escuchamos Jeremías 29, 4 al 7. Amén. Dice la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Amén. Amén. Gracias, Flor. Permíteme ahí porque me vas a ayudar a leer otro versículo ahí adelantito. Pero algo que debemos de tener muy claro es esto. Dios no los abandonó en Babilonia. Aunque estaban lejos de Jerusalén, Dios no estaba lejos de ellos. Aunque habían perdido el templo, no habían perdido la presencia de Dios. Aunque estaban en disciplina, no estaban siendo rechazados. Es en medio de ese exilio, cuando todo parecía perdido, que Dios les envía una promesa, y es una promesa que muchos conocemos muy bien. Y por favor, si me ayudas a leer Jeremías 29, 11, por favor. Jeremías 29, 11. Amén. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Muchas gracias. Bendiciones, Flor. Bendiciones hasta Guayaquil, Ecuador. Muchas gracias. Es
un versículo muy conocido, ¿verdad? Y lo utilizamos mucho. De hecho, yo me encontré justamente en la Biblia. No se nota mucho, pero está muy blanco. Ahí está. Justamente dice, pues yo sé, este es este versículo. Se utiliza mucho. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Pero sabemos en qué situación estaba el pueblo de Israel cuando Dios les dice esto, ¿verdad? Porque el exilio no fue una destrucción total, no fue el final de la historia, fue una disciplina que tenía un propósito para formarlos. Y eso nos deja una enseñanza que podemos tomar hoy también. Esa temporada difícil que estás viviendo, pues no es el final. Puede ser un proceso de formación también que Dios quiere para tu vida. Puede ser el lugar donde Dios está trabajando en tu carácter, a lo mejor está ajustando algunas prioridades y enseñándote lo que, pues en un tiempo cómodo, de comodidad, pues no vas a aprender, ¿verdad? Pero Dios es así. Él te da esta palabra aún en medio de ese exilio, ¿verdad? De esa temporada difícil que estás pasando. Ahora, pero antes de que todo esto pasara, antes de que la ciudad cayera, antes de que el templo fuera destruido y antes del exilio, Jeremías hace algo que deja a todos sorprendidos. Y vamos a ver aquí el sermón del yugo. Tú preguntarás, bueno, ¿cuál es este sermón del yugo y qué significa? Bueno, no fue solo un mensaje hablado, fue una imagen viva, ¿verdad? Él era muy visual, Jeremías. Entonces Dios le pide que haga algo simbólico, algo que la gente pudiera ver y no solamente escuchar, porque bueno, a veces las palabras se ignoran, pero una imagen y una imagen impactante, claro que se queda grabada. Y lo que hizo fue realmente llamativo. ¿Verdad? Imagínate si existiera Jeremías en estos tiempos, seguramente tendría millones de seguidores en TikTok haciendo lo que él hacía. Pero vámonos a Jeremías 27:2. Jeremías 27:2. Ayúdame a leerlo, por favor. Patricio, Patricio, bienvenido. ¿Desde dónde te conectas? Desde Santo Domingo de los Áchilas, Ecuador. Bienvenido. A ver, ayúdame con Jeremías 27:2 y no te vayas porque te voy a pedir que me ayudes con otra cita. Jehová me ha dicho así, hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello. Gracias. Ahora, el yugo era una pieza, por aquí la tengo, era una pieza de madera que se colocaba sobre el cuello, pero de los bueyes, ¿verdad? Para que pudieran arar la tierra. No era un instrumento de tortura, no era algo diseñado para hacer daño, era una herramienta de trabajo. Entonces, el yugo unía al animal a una dirección específica y bajo el yugo, pues el buey no caminaba como él quería, sino hacia donde lo estaban guiando. Y eso representaba tres cosas muy, muy claras. Uno, autoridad, porque alguien más está guiando. Dirección, porque no caminas a tu manera. Y representa también propósito. Hay un trabajo por cumplir. Autoridad, dirección y propósito. Entonces Jeremías hace algo pues que debió ser impactante para todos. Sale en público con un yugo sobre su cuello, ¿verdad? La gente lo ve caminando así como si él mismo estuviera sometido, ¿no? Y luego declara este mensaje que nadie también quería escuchar. Jeremías 27:12, por favor, Patricio. Dice Veintisiete así, doce. hablaré también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo, someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia, y servirle a él y a su pueblo, y vivid. Muchas gracias, Patricio. Bendiciones, ¿hasta dónde te saludamos? Santo Domingo de los Áchilas, Ecuador. Ecuador, bendiciones, muchas gracias. Entonces, si tú lees más, de hecho, le habla a todos los reyes, le habla a todos los líderes y a todos les avisa que van a ser sometidos. Pero justamente aquí en Jeremías 27:12 dice, someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia y servidle a él y a su pueblo y vivid.
Ahora, la idea aquí es muy, muy clara y muy fácil de ver. Si aceptas el proceso, vas a vivir y vivir, ¿no? Y si sigues resistiendo y te rebelas, el dolor va a ser mayor. No una simple amenaza, es una advertencia, pero con propósito. Y aquí es donde recordamos un principio que aparece en Proverbios. Proverbios 27:6. Te lo voy a decir, Proverbios 27:6 dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Mira, no toda herida es falta de amor. A veces la corrección duele precisamente porque viene de alguien que nos ama. Entonces, la disciplina de Dios no significa que Él se haya alejado. Al contrario, significa que todavía Él está involucrado ahí. Si no le importáramos, pues simplemente dejaría que cada uno siguiera su camino sin decirnos nada y que nos pasara lo que, lo que fuera, ¿verdad? Por eso, no rechacemos el proceso que puede rescatar nuestro futuro. No peleemos contra la corrección que quiere formarnos, porque resistirnos no hace que la lección desaparezca, solo hace que el proceso, pues obviamente sea más difícil. Y bueno, pues llegamos al final de esta clase tan importante. Yo te invito a que puedas leer todo esta parte de Jeremías, estos completos, los versículos completos, los capítulos completos también. eh, y haciendo, pues, entendiendo qué es lo que vimos hoy, podemos sacar varias verdades muy, muy puntuales. Primero, el pecado constante siempre va a traer consecuencias. Segundo, cambiar cosas por fuera no sirve si el corazón no cambia por dentro. Tercero, Dios puede usar incluso situaciones difíciles y hasta personas o sistemas que no lo conocen para corregir a su pueblo. Sí, Dios puede usar a gente que no conoce a Dios para también corregirte. Cuarto, mientras el corazón siga sensible, siempre hay una oportunidad de restauración. Quinto, una etapa de exilio puede convertirse en un proceso también de crecimiento y formación. Y sexto, la disciplina de Dios nunca va a ser para destruir, sino para poder redirigirte. Así que bueno, pues este mensaje de Jeremías no solamente es historia antigua, realmente es una enseñanza viva para nosotros también el día de hoy, porque aprendemos que Dios es paciente, pero no ignora el pecado, que antes del juicio siempre hay advertencia, que la disciplina no busca acabar con nosotros, sino formarnos, y que la manera en que respondemos a lo que Dios hace en nuestra vida, pues va a cambiar el resultado final. ¿Y cómo lo aplicamos hoy, verdad? Cuando somos corregidos, lo primero no debería ser defendernos, sino tomar un tiempo para examinarnos. Cuando estamos atravesando por estos momentos difíciles, ¿no? De exilio, en vez de solo preguntarnos ¿por qué, Señor? Deberíamos preguntarnos ¿qué es lo que Dios está formando en mí? Y cuando sentimos convicción o advertencia de algo que estamos haciendo que no está bien, debemos responder mientras todavía somos un barro moldeable y no ya una vasija endurecida. Jeremías, claro, lloró porque entendía lo que estaba en juego con el pueblo de Israel. Él sabía que ignorar a Dios tiene consecuencias reales. Y ahora nosotros también lo entendemos esas consecuencias. Y si lo entendemos, entonces la respuesta correcta pues sería actuar con sabiduría, corregir el rumbo antes de que sea más difícil. Porque el mismo Dios que trató con Judá, ese mismo Dios sigue siendo el Dios que hoy nos sigue formando a ti y a mí, que nos sigue corrigiendo y que seguro nos sigue restaurando. Y como respondamos a su voz hoy, va a influir directamente en el rumbo de nuestra propia historia.